7 de la mañana con 10 minutos, avanzamos con esto que ha marcado la agenda de las últimas horas, porque lo contábamos, la Corte Suprema decidió finalmente abrir un cuaderno de remoción y suspender de sus funciones a la ministra Ángela Vivanco, esto tras la revelación de sus chats, de su vínculo con el penalista Luis Hermosilla. Junto con esto, la Fiscalía además anunció que está investigada como imputada por delitos de corrupción cuando presidía provisoriamente la tercera sala y se veía la pugna judicial entre Codelco y una empresa bielorrusa. De hecho, en un caso que se le denomina la muñeca bielorrusa. Gremios del Poder Judicial, en tanto, admiten una crisis de legitimidad y llaman a avanzar urgentemente en cambio para los nombramientos de jueces. Daniela Forero Ortiz, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Imputadas a la situación procesal de la ahora suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, primera caída del Poder Judicial, para quien además sus pares de manera unánime abrieron entonces en un pleno extraordinario un cuaderno de remoción, pero ojo que ella no va a renunciar. Vivanco tenía chat con el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, donde le pidió ayuda en 2018 para llegar al máximo tribunal y posteriormente se evidenció una serie de favores y gestiones realizadas por ambos. Es un verdadero terremoto el que se vive en el Palacio de los Tribunales de Justicia y el Pleno de la Corte Suprema le atribuyó 6 cargos, entre ellos, por ejemplo, interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en nombramientos de conservador en la Quinta Región y ministros en coordinación, esto último con Luis Hermosilla. También entrega información en causas de Carabineros y Fuerzas Armadas antes de firmar la resolución y planificación para integrar salas. Hubo un punto, eso sí, que tiene relación con irregularidades cometidas en la tramitación de la causa de consorcio Velas Movitec S.p.A. con Codelco, que en simple estas habría fallado un recurso que no estaba en tabla y que motivó al fiscal nacional Ángel Valencia ordenar una investigación penal en su contra. Ayer lo dijo en CNN Chile. Que decreté, también resolví que esa investigación debía estar a cargo de la fiscal regional de los Lagos, también la fiscal Bitber. Sin embargo, había consideración ya de que es una nueva investigación que afecta a una señora ministra de la Excelentísima Corte Suprema. Nos parece que más apropiado que también cuente con un equipo de apoyo especial de fiscales, y en ese caso en particular lo que se ha planteado es que eventualmente podría también tratarse de un delito de tráfico de influencia o un delito eventualmente de prevaricación. Pero es una primera aproximación jurídica, sí, hacia una primera formulación de los hechos. Sí, y ahí de alguna manera el fiscal nacional, Daniela, avalaba lo que por la mañana ayer aquí conversábamos con uno de nuestros entrevistados, con el abogado Cristian Riego, profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales, que justamente esbozaba la probabilidad de que las causas penales aquí investigables obedecían a esos tipos penales, tráfico de influencias y prevaricación judicial. Por ahí se fue también el fiscal Valencia, en principio, como lo escuchábamos recalcar ahí. Es interesante tomar nota del rol que está tomando la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Bitber, que ha tenido algunos éxitos bien resonantes en investigaciones en la zona, relacionadas, por ejemplo, con el Tren de Aragua, y con responsabilidades extraordinarias que se le están otorgando desde la Fiscalía Nacional, la más importante de las cuales ahora pasa a ser esta, ¿no? La de este caso. Y ella sería la que se encargaría, junto con un equipo de fiscales especializados que la acompañarían en ese trabajo, decía el mismo fiscal Valencia, la que encabezaría esas investigaciones del caso Vivanco y esas posibles comisiones de delitos por parte de Vivanco, más allá de toda la arista administrativa interna que inició ayer también la misma Corte Suprema por decisión unánime del Pleno. El fiscal Valencia, todo esto, Daniela, marcaba distancia ahí respecto a sus eventuales conversaciones con Hermosilla. Una vez más se le pregunta sobre esto por parte de Mónica Rincón, ahí en la entrevista que le hizo ayer al final de la tarde en CNN Chile, y donde abordó el tema de una eventual inhabilitación, ¿no es cierto? Sí.
Sí, justamente, recordemos que fue hace aproximadamente 2 semanas cuando se dio a conocer de que Luis Hermosilla había tenido conversaciones con el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, y también con la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra, quien, recordemos, ella es quien lidera este equipo que está investigando el denominado caso Audios. Ambos ya se habían desmarcado y el fiscal Valencia ayer fue tajante, descarta chat con Hermosilla y principalmente en la influencia en su nombramiento. Él dice que no hay ninguna petición mía respecto a Adel. Pero ahora los invito a cambiarnos de vereda y dejar lo penal, que, ojo, va a estar siendo liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez. Recordemos, este es defensor de Daniel Jadwe, también tiene otras causas importantes, como era el teniente en retiro venezolano que fue secuestrado, Ronald Ojeda, y después asesinado en nuestro país. Porque ahora los invito a ver la vereda administrativa. En concreto, esta será vista por el abogado Cristóbal Osorio, también bastante conocido porque él fue quien representó al ex fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, cuando ustedes recordarán tuvo esta pugna con el entonces fiscal nacional Jorge Abbott. Ayer entonces se abre esta etapa administrativa. Fue un pleno, la verdad, extraordinario. En primer lugar, que hubo 16 ministros. Fue bastante duro toda esa instancia, que pasaron desde las emociones, desde ministros muy enojados a muy bajoneados, podríamos decir, en palabras simples. Fue el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien aseguró que los hechos son serios, son graves y que afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Escuchamos sus palabras. Atendida la gravedad de los hechos expuestos precedentemente y de conformidad con lo expuesto en el artículo 42 del Acta 108/2020, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción. Y ahí están los dichos, el comunicado que hace el propio presidente de la Corte Suprema después de ese pleno. Aquí no hay una vocería que se le extienda, que se le delegue a otro ministro de ese pleno. Es el propio Ricardo Blanco el que pone sobre la mesa de alguna manera las infracciones que leen sus pares ha cometido Ángela Vivanco y da cuenta de esas sanciones. Ahora, Daniela, tú decías, esto es un terremoto, el caso Hermosilla está ya en el corazón de la Corte Suprema. En este sentido, ¿cuándo fue? Aquí es bueno hacer historia, porque es bueno recordar cuándo fue la última vez que se suspendió a un Supremo por sus propios pares, porque ha habido otras historias, ya lo vamos a estar conversando también, que han sido sacados del cargo por juicios políticos, por acusaciones constitucionales que ha llevado el Congreso. ¿Y cómo sigue esto del cuaderno de remoción? ¿Cuál es el proceso que sigue? Porque Ángela Vivanco ahora tiene 20 días para sus descargos, pero ¿cómo sigue ese proceso que abre la Suprema? Sí, eso es importante, hacer historia, porque esta vendría siendo la segunda vez, si es que finalmente hay luz verde, en que un ministro de la Corte Suprema es removido por sus pares. Fue hace 23 años, es decir, en el año 2001, cuando el Pleno de la Corte Suprema de ese entonces decidió suspender por 4 meses y medio aproximadamente de sus funciones al entonces ministro Luis Correa Bulo, por cargos similares, también por haber tenido conductas contra la probidad y también tráfico de influencias. Él fue finalmente removido por sus pares. En 1993 habíamos tenido una situación similar, pero finalmente el ministro Hernán Cereceda fue removido, pero vía acusación constitucional, que eso evidentemente se trata de otra vereda. Ahora, tú lo decías, Paula, ¿por qué estamos frente a un cuaderno de remoción? Existen 20 días para que la ministra, que ya fichó a su abogado administrativo, que es Cristóbal Osorio, haga sus descargos. Nosotros ayer adelantábamos de que la ministra, dicen las fuentes cercanas a ella, de que no va a renunciar, que ella va a dar, si pudiésemos decirlo en palabras coloquiales, va a dar la pelea con todas las herramientas legales que ella tiene, va a pedir copia del informe de la Comisión de Ética para poder efectivamente defenderse. Después de esto se hace una audiencia ante el Pleno de la Corte Suprema y finalmente ahí se zanja. Eso es lo que pasa en la vereda administrativa, pero esto la verdad es que generó un terremoto
al interior del Palacio de los Tribunales de Justicia, que poco a poco iban llegando distintos dirigentes. Llegó desde el presidente de la Asociación de Magistrados, también llegó otro gremio que es la Organización de Trabajadores Judiciales. Fue su presidente, Marcelo Acevedo, quien dijo que esto se debería extender a otros ministros del máximo tribunal, que también se les vincula con Luis Hermosilla. Puntualmente hablamos de el magistrado Jean-Pierre Matus, que se encuentra con licencia, y acá desde el gremio dicen directamente que ellos deberían renunciar a la cúspide del Poder Judicial. Valoramos lo de la Corte Suprema, la rapidez, también esperamos lo de Jean-Pierre Matus, pero también exhortamos a la ministra Vivanco y al ministro Matus, por dignidad al Poder Judicial, que presenten su renuncia. Así de claro. Y esperamos que efectivamente el tema de nombramiento no solamente abarque a los jueces y ministros, sino que a todo el Poder Judicial, porque el sistema de nombramiento es un problema que es estructural completo. Ya, es bien complicado todo esto. Daniela, ha sido mucho el revuelo. Detenerse, por ejemplo, en temas como el del caso llamado la muñeca bielorrusa, es impresionante. Sí, pues. Es una historia de decisiones que se fueron tomando en instancias donde tuvo participación activa, incluso participación de liderazgo la magistrada Vivanco, porque le tocó presidir de manera transitoria la tercera sala que habitualmente preside el ministro Sergio Muñoz, y en ese rol fue cuando se produjeron situaciones que, según una serie de análisis que ha recogido en particular el medio digital El Mostrador, que fue el que se detuvo en este caso, y ha hecho revelaciones ahí que firma el periodista Juan Diego Montalva. Y a propósito de eso es que se conocieron esos detalles sorprendentes, con unos giros que, según pareciera ser la comunidad jurídica, son absolutamente insólitos, en que resultó favorecido ese consorcio bielorruso en una disputa con Codelco, contra todo lo que hubiera sido esperado, de manera totalmente contraintuitiva de lo que hubiera sugerido cualquier juicio más o menos razonable, incluso invadiendo a la justicia penal, temas que dicen mucha más relación con la justicia civil. En fin, hay un lío ahí en el que vale la pena de pronto detenerse y revisar lo que pasó, pero es una tremenda historia esa. O sea, es que los bielorrusos, esa sola historia. Sí, claro, los bielorrusos tenían que pagar, según la Corte de Apelaciones, $20 millones claro, a Codelco, y en la tercera sala esto se revierte completamente, claro, y es Codelco la que tiene que pagar. Esto parte por un reclamo además de Codelco. Codelco recurre contra esta empresa, inicia una acción judicial por incumplimiento de contrato, porque había dejado botados unos trabajos. Esto fue en la división El Salvador de Codelco. Porque además había dejado botar las maquinarias, en fin, y no había cumplido. Pero termina el mundo al revés, dándole la justicia, con la ministra Vivanco ahí en un rol protagónico, la razón al consorcio bielorruso. Después de hartas idas y vueltas, finalmente también termina perdiendo Codelco, y ahí estamos. Bueno, hay otras novedades que se han producido en otros ámbitos. Tú mencionabas ya lo penal, que estábamos recién comentando, Daniela. Tú mencionabas lo administrativo, con el cuaderno de remoción que se abre ahí en la Suprema. Y en lo académico, la ministra Vivanco había tenido también una destacada participación. Hace 2 meses, en junio, la Facultad premiada de Derecho de la Universidad Católica la premiaba, la reconocía por su tarea académica. Bueno, pasan 2 meses, se producen las noticias que ya todos estamos comentando, y la Facultad de Derecho la suspende como docente en esa universidad. Sí, justamente ella hacía 4 cursos en esa casa de estudio. Nosotros ayer revelamos que la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile estaba evaluando esta situación después de que se diera a conocer que se abrió este cuaderno de remoción y que ella fue suspendida de sus funciones, de su integración de sala. Recordemos que ella es parte de la tercera sala correspondiente a la Constitucional, y después se da a conocer de que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, decide abrir una investigación penal en su contra, y es ahí cuando finalmente la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile decide suspenderla de sus funciones en esa casa de estudios. Algo también, para cerrar, Mauricio, Paula, auditores, ¿sí?, es que ayer en 3 oportunidades, si es que no fueron 4, habló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien dijo que se trataba de un momento muy difícil y doloroso, y cuando se da a conocer de que finalmente se abre este cuaderno de remoción, rápidamente vamos a llegar a un ministro de Justicia muy serio, la verdad es que notablemente molesto. Hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia se reunió rápidamente con el presidente de la Corte Suprema y después da unas pocas palabras a los medios de comunicación, pero la verdad es que él estaba muy molesto cuando llegó. Sí.
a la Corte Suprema, caminó rápidamente hacia la oficina del presidente del máximo tribunal y después dijo que se trataba de una situación muy dolorosa y ratificó su voluntad de ingresar este tan esperado proyecto de reforma al sistema de nombramiento antes de la primera quincena de octubre. Exactamente, las primeras semanas de octubre. Ahora, eso es relevante, Mauricio, Daniela, en relación a que el gobierno estaba monitoreando muy de cerca la decisión que tomara el Pleno, porque el gobierno, el propio presidente Gabriel Boric, había a su vez tomado la decisión de activar una ofensiva analizando las opciones de hacer uso de las atribuciones constitucionales que precisamente tiene el presidente de la República en relación a la actuación de los jueces. Por lo tanto, la decisión del gobierno estaba estrictamente supeditada a lo que pasaba ayer en el Palacio de Tribunales, una arremetida que estaba pensada por el Palacio de la Moneda, que fue desactivada efectivamente tras la apertura del cuaderno de remoción y de suspensión de las funciones de Ángela Vivanco. Pero el gobierno estaba analizando las opciones que tiene los presidentes de la República desde el punto de vista constitucional. También nos hablaba Cristian Riego temprano de eso. Sí, al menos exacto. 2 artículos de la Constitución le entregan facultades al presidente de la República para intervenir, entre comillas, en la todas las actuación cuales de en los todo jueces. caso quedan como en otro plano. Sí, claro. En la voz del propio ministro Cordero, cuando anoche en el programa de Tolerancia Cero despeja el tema y dice que, bueno, en vista de que ya Exacto. el Ministerio Estaba Público inició de supeditado a oficio, no hay ya más que hacer, ya está en curso lo que el presidente hubiera querido impulsar. El Ministerio Público en la tarde y la Corte Suprema al decidir el cuaderno de remoción y la suspensión de las funciones de Ángela Vivanco en la mañana. Daniela Forero Ortiz, va a ser nuevamente un día intenso, así que en cualquier momento nos contactamos contigo de nuevo. Que estén bien. Gracias. Eso, gracias Daniela. Y agrego una cosa, Paula, un apunte a propósito de los 6 puntos que reseña ayer el Pleno de la Corte Suprema después de reunirse para analizar el caso Vivanco. Y lo vinculo con una declaración que ha remarcado una y otra vez el ministro Jean-Pierre Matus. Me refiero al hecho de que cualquier cosa que aparezca como cuestionable pudo haber sido antes de su ejercicio ya como integrantes de la Corte. Claro. Claro. Hay un punto que uno podría hacer aquí, que ese puede ser una excusa, un zafe, efectivamente, para que se indague, se escarbe en eso. Pero no es un zafe, ni puede serlo, para entender cosas que pasaron después, cuando ya fueron miembros de la Corte y fueron nombrados ministros de la Corte Suprema, porque eso que pasó antes, que tal vez no es escrutable ni administrativamente porque no estaban siendo parte de la Corte, que es lo que ha dicho Matus una y otra vez, o en este caso pareciera ser que pasa a segundo plano también en el caso Vivanco, porque en lo que se detiene el Pleno de la Corte Suprema son en todas las cosas que ocurrieron después, siendo ella ministra, o ahí está el foco puesto principalmente en detalle, pese a lo que nos puede llamar a todos desde fuera. Que es cuando ella pide ayuda. Claro, el primer contacto que marzo ella, del 2018. un poquito penosamente, bochornosamente, porque como que se le entrega a Hermosilla, Claro. como planteando, a ver, recíbame cuando pueda, cuando todavía lo trataba de usted. Bien raspado en la olla, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Raspado, bien arrastrado. Sí, totalmente. Bien en chileno es así. Y uno ve que pareciera ser que esa práctica no es exclusiva de Vivanco, sino que de muchos otros que recurrieron a estas mismas vías o al mismo personaje, Hermosilla, eventualmente otros también. Ayer el Cristian Riego nos recordaba la figura del famoso pingüino, ¿se acuerdan? Un articulador y operador ahí para nombramientos también en la Corte Suprema. Bueno, prácticas habituales, extendémoslas lo que queramos, pues podrá ser consuelo de muchos, mal de muchos, consuelo de tontos, podrá ser así, no tengo idea, eso es harina de otro costal. Claro, pero Ricardo Blanco no apunta ahí. No, pues, justamente, Ninguno no de los apunta 6 ahí puntos. y ni se va en los 6 puntos No, por claro, ahí. Absolutamente no. Pero ojo, porque esas cosas que pasaron antes, aun cuando no sean escrutables en sí mismas, pueden ser la explicación de contexto que permita perfilar lógico. conductas que después tuvieron que ver con Claro. ese favor que se adeudaba. Absolutamente. Entonces, la deuda se contrajo antes de ser nombrado, pero se contrajo para ser nombrado, y la deuda, nos preguntamos, ¿se pagó después de ser nombrado? Y ahí se vinculan ambos periodos. Exactamente, además que estos son los 6 puntos de este proceso que tiene que ver con sus pares, que tiene que ver con la Corte Suprema, pero lo que pasa de marzo del 2018 en adelante, en los vínculos de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla, sí puede ser un factor determinante, por ejemplo, en el juicio político, en las acusaciones constitucionales que ya vamos a estar revisando más adelante. Está impulsando el Congreso con la derecha por estos días incluida, pero claro, los 6 puntos de la Corte Suprema: interferencia en el último proceso del cargo de fiscal nacional, irregularidades en el caso de la muñeca bielorrusa, intervención en el nombramiento de ministros y ministras de Corte
en coordinación con Luis Hermosilla, entrega de información de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, concertación con Luis Hermosilla para obtener el nombramiento de miembro del tribunal afines a sus intereses, que además hoy día son jueces sancionados, y hacia allá apunta la dirección. Todo es cuando ya era ministra. Exactamente. Pero bueno, ¿qué compromisos había contraído ella, tácitos o explícitos? Subterráneos, ocultos o más expresos, antes de llegar a hacerlo? Ahí está el punto.